debemos ir a la palabra. La semana pasada estábamos en Hebreos, capítulo 10. Y fue bueno encontrarnos con esta parte esencial, fundamental. Cómo Dios nos habla de su plan perfecto, cómo nos declara. Así que yo voy a revisar de manera introductoria y de corrida versículos del 19 al 25. Saltado, por supuesto. Versículo 19 nos decía: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, nos decía que con coraje, con confianza, entremos. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. Y habíamos dicho, entrar con corazón sincero es entrar con el corazón tal cual está. Y habíamos dicho que entrar, no hay un lugar definido. Donde yo esté, donde yo me encuentre, ahí está el Señor. Pero además se proyecta a ese lugar donde entraremos y estaremos por la eternidad. Y queremos entrar con corazón sincero. Versículo 23, tengamos firme o mantengámonos firme sin fluctuar la profesión, es decir, la fe que hemos dado a la obra de mi Señor. Versículo 24, consideremos unos a otros y estimulémonos. Es decir, estemos juntos, animémonos, hagamos lo que debemos hacer. Eso nos decía versículo 24. Y versículo 25 nos decía, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Y algunos han desobedecido puntual porque no han venido hoy. ¿Qué tal? Y los que no escucharon sí han venido, pero la mayoría están acá. Gracias a Dios por eso. En esta mañana, el escritor de Hebreos sigue hablando de una manera impresionante, pero cambia el tono y nos pone en el plato algo mucho más contundente, difícil de cortar y de digerir. Y yo lo he titulado esta mañana, en las manos del Dios vivo. En las manos del Dios vivo. Porque el versículo 31 nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y espero que esta mañana salgamos de aquí, no con el corazón apesadumbrado, sino que salgamos con el corazón agradecido por lo que Dios ha hecho y quiere hacer aún en cada uno de nosotros. Ore conmigo y digamos, Señor, ayúdame a conocerte más. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a corregir lo que me pidas y ayúdame a celebrar todo lo que has hecho en mí. Oremos, Padre amado. Bendice tu palabra en esta mañana y bendice a este tu siervo que siendo pecador me das la bendición y el privilegio de servirte a través de esta enseñanza en este momento. Que seas tú mi Dios haciendo todo. Y te ruego por este tu pueblo, esta congregación, que juntos podamos entender mejor tu palabra y conocerte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y vamos al versículo 26. Versículo 26 empieza diciendo, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Les decía, nos encontramos, y está en el plato algo sumamente crítico, difícil de digerir. ¿Y qué si pecamos deliberadamente? ¿Por qué nos menciona esto el escritor de Hebreos?
Y debo comentarles que este pasaje ha sido usado para enseñar algo que no dice la Biblia. Es interesante, pero sí, de verdad, esto es lo que pasa. Nos han enseñado que se pierde la salvación y algunos de ustedes van a decir, yo soy uno de ellos. Mi iglesia me enseñaba exactamente eso. Que cada vez que pecas pierdes la salvación. Y debo decirles con claridad, del principio a fin en la palabra de Dios, Dios no nos ha planteado un plan a medias. Nos ha planteado un plan perfecto. Perfecto. El libro de Hebreos de pronto trae en algunos momentos estos pasajes difíciles, pero no para cuestionar la seguridad de la salvación. Capítulo 6 de Hebreos, versículos 5 y 6, habla exactamente algo parecido de lo que vemos aquí en el capítulo 10 y el versículo 26. ¿Qué es lo que dice? Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubran esos pecados. Escucharle así, sin digerir correctamente, sin mirar el contexto, simplemente nos dice, yo soy uno de ellos. Dios y ahora. Porque sabe, el enemigo es acusador. Y nos va a confrontar vez tras vez. Mis hermanos, el tema de Hebreos no es para hablarnos de la pérdida de salvación, para nada. El tema de este libro llamado Los Hebreos está puesto allí primeramente para hablarnos de quién es Jesucristo. Y usa continuamente de que Él es superior. Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Abraham, superior a los profetas, superior al templo, que era lo más grande que tenía el pueblo de Dios, superior a los sacerdotes, superior a los sacrificios y a todo aquello que llevaban los sacerdotes para poder hablar con Dios, superior a todo. El énfasis es Jesucristo y no nos escribe Hebreos para traer miedo y decirnos el pecado que hay en ustedes mañana son merecedores del castigo eterno. No nos habla así Hebreos. Es como absurdo cuando hemos encontrado maestros, colegas, misioneros, pero espere, instituciones completas que nos han dicho y nos han mentido. Tú pecas hoy y hoy pierdes la salvación. Por la mañana pecas, a la tarde recibes otra vez la salvación y por la noche otra vez pecas y por la mañana fresquecito nuevamente eres un hijo de Dios. ¿Sabe? La burla del evangelio para pensar que eso es lo que nos dice es terrible. Es terrible. Y no nos enseña esto la palabra de Dios. Recuerde esto. Y es fundamental que recuerde esto. Cuando leemos las Escrituras, no puedo leer un texto y afirmar todo sin entender lo que dice antes y lo que dice después. Lo que dice la totalidad del libro y lo que dicen otros libros sobre el mismo tema. Porque esto evita que yo me haga la idea de un Dios que no es, por no leer correctamente la palabra. Así que, mis hermanos, el contexto es importantísimo. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque quisiera que se lleve esto. El contexto de la escritura del libro a los hebreos no fue escrito para Latinoamérica.
Nuestro trasfondo de latinoamericanos sabemos bien lo que es. En su gran mayoría venimos de una religión tradicional, con prácticas extrabíblicas, con prácticas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Cuando escribe el autor de Hebreos, escribe a una comunidad llamada los hebreos, así lo denomina. Es decir, nos habla de que ellos eran judíos. Y al ser judíos, su relación venía de lo que tenía que ver con la religión judía. Allí estaban entonces todas las tradiciones. Estaba el templo en Jerusalén. Y muchos de los que leyeron esta carta puede ser que desde la semana anterior dejaron de ir al templo y están con los cristianos. Eran ellos los que iban día tras día llevando el corderito, llevando una paloma, llevando un ternero, una ternera, por todos sus pecados, para que sea limpiado ese día por ese pecado. Y luego tenían que volver nuevamente. Escribe a ellos que iban día a día llevando aquellas ofrendas. Llegaban allá y allí estaba el sacerdote o los sacerdotes. Recibían la ofrenda y tenían un intercesor para interceder por sus pecados después de recibir su ofrenda. Ese es el contexto. Y debemos tomar muy en cuenta que este es el contexto. Ellos escucharon el evangelio y creyeron, y muchos de ellos empezaron a escuchar y se involucraron con la comunidad cristiana. Claro, muchos de ellos. El contexto de esta carta es este aspecto de su religión. Pero no solamente está la religión. Está un contexto gramatical de cuando escribe a su manera el autor. Hay un contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? La continuidad de este capítulo, la lectura que escuchamos esta mañana, da una lista de experiencias que fueron perseguidos, que fueron encarcelados. Todo eso tiene que ver con el contexto histórico. De modo que llevémonos esto como algo que tengo que hacer o averiguar o investigar para entender mejor lo que me dice ese pasaje bíblico. El desafío de esta congregación es fuerte, es grande. Me imagino qué pasó en esa congregación llamada los Hebreos. El autor de Hebreos les empieza a decir: pecan deliberadamente y por lo tanto no hay sacrificio o más sacrificio para ustedes. ¿Qué pudo haber estado pasando? Me hace pensar, y esto es mío, que hubo un movimiento dentro de la iglesia conformado por criterios que rondaba en la iglesia y decía: volvamos atrás, vamos de regreso a lo nuestro. No era la primera vez que ocurría esta actitud de los seguidores de Dios y en esta vez los seguidores del Evangelio y de Jesucristo. Si recordamos cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y está guiándoles por el desierto, no había transcurrido 3 meses, no había transcurrido 2 meses, mucho menos. ¿Saben cuál era el grito de los israelitas? Nos has traído para morir aquí en el desierto, déjanos volver. ¿Sabe? El déjanos volver es todavía un criterio que está tan marcado en cada generación de judíos y no judíos. ¿Estamos claros? Es decir,
en esta generación, con este pueblo, con los cristianos de los barrios de Quito, experimentan todavía ese golpe de volver atrás. Imagínense si Moisés les dejaba volver atrás. ¿Sabe la implicación? Iban a ser esclavos por la eternidad, por siempre. Iban a ser pobres por siempre. Iban a ser maltratados por siempre. No iban a disfrutar para qué es lo que fueron hechos. Volver atrás. Esa es la situación más crítica por la que el autor de Hebreos escribe y empieza haciendo estas declaraciones tan fuertes, de verdad muy fuertes. Hasta este día debo volver a reafirmar lo que dije al principio. El desafío que tenemos es que son escuelas completas. Es que son eruditos que han estudiado la palabra. Es que son estudiantes, son pastores y maestros que todavía dicen que se pierde la salvación. Este pasaje no habla de eso. No habla de eso. El libro completo sí habla de la suficiencia de Jesucristo, su encarnación, su muerte, su resurrección, que es irreemplazable. No podemos poner junto a Jesucristo esta figura. Es que si no le pongo a esta figura, me falta. De modo que tengo que poner a este personaje junto a Jesucristo para yo asegurar mi salvación. No hay cómo pensar en eso. Es inalterable lo que ha hecho Dios para nuestro favor. Pero además, su obra es indestructible y es eterna. De modo que es terrible cuando pensamos lo que el autor está hablando a la congregación de Hebreos. Y volvamos a y veamos lo que implica pecar deliberadamente, pecar voluntariamente, pecar sin que nadie me empuje. ¿Qué implica eso? Pecar a propósito. Habla de rebeldía, habla de necedad, habla de querer probar lo que no debo probar, por tanto alimento mi orgullo. Yo quiero y lo voy a probar. Pregunto esta mañana, nadie puede decir que no ha pecado. ¿Pecó porque alguien le empujó? No. Cada pecado nuestro es voluntario. Cada pecado nuestro es voluntario. Sin embargo, debo comentarles. Cuando hablamos de pecado y cuando nos han enseñado y cuando seguimos leyendo y aprendiendo un poco más, cuando se habla de pecado, se habla de dos aspectos del pecado. Pecamos por omisión y pecamos por comisión. Por comisión significa, estoy consciente que no debo, pero lo voy a hacer. Sí, eso es por comisión. Usted comete la falta. Por omisión significa, yo sé que no debo hacer, pero omito y lo hago. ¿De acuerdo? ¿Cuál de estas dos cosas estaban pasando con esa congregación? Las dos. ¿Cuáles de estas dos formas ocurre con nosotros acá? Las dos formas. Exactamente igual.
Entonces, de pronto me tomo el pecho y digo, Dios, entonces, ¿qué sacrificio hay para mí? ¿Es todavía valedero el sacrificio de Jesucristo? Todos pecamos deliberadamente. Pecamos porque queremos. Pecamos por ese placer fugaz. Pecamos por rebeldía. Cuando se enseña el tema del pecado, elaboramos muy bien esto que el pecado es, yo como creyente debo dar en el blanco. Pero el pecado dice que nos empuja a errar y no dar en el blanco. Entonces, por ende, aceptamos que yo no puedo dar en el blanco. Pastor Jorge sí, él es bueno. Diorbis también. No. Raudel también. Pega bien en el blanco. Pero no, yo soy malo para eso. Por eso mejor yo ni siquiera me voy a las reuniones, porque ya estoy hecho, yo no pego en el blanco. En otras palabras, yo no sé qué hacer con esta falta en mí. No puedo resolver mi pecado. Pero cuando vemos aquí hablando de esto, y que nos dice el autor que peca voluntariamente, ¿saben? No está incluyendo aquí todos los pecados que todos cometemos. No. Aclaremos también que al llegar a ser creyentes no somos inmunes al pecado. Dios lo sabía esto. El Evangelio lo dice muy claro. Por eso nos da todas las pautas y las herramientas. ¿Qué hacer con el pecado? De modo que cuando el autor está hablando de algo puntual en este pasaje. ¿Quieres saber? Bueno, unos versos más adelante nos va a explicar claramente. Porque se refiere a algo que está viviendo y experimentando esa congregación. Volvamos al versículo 26. ¿Para quiénes no queda más sacrificio? ¿Para quiénes? Porque dice quienes han pecado voluntariamente. No queda más sacrificio. No queda más sacrificio para los que han pecado libremente, pero todavía no sabemos cuál es ese pecado. Vamos a llegar allá. Aquí en ninguna parte de la Biblia nos dice o nos enseña que pecamos y perdemos la salvación. No encontramos eso. Recordemos que la salvación no es un asunto mío, ¿verdad? La salvación es un regalo de Dios. La salvación es la expresión de su gracia. Yo no puedo añadir nada. No puedo hacer obras de misericordia para asegurar mi salvación. No enseña así la palabra. No puedo asegurar un buen comportamiento para merecer la salvación. En esta comunidad, en la comunidad de los hebreos, bien pudo haber habido un segmento de creyentes genuinos y un segmento de creyentes, de hombres y mujeres que escucharon, memorizaron, repitieron, no solamente eso, que con los demás también se bautizaron y que desde entonces, domingo tras domingo, comían y participaban en la cena.
y que hacían algunas actividades de ayuda, de misericordia. Eso no es posible. ¿Cómo estaba conformada la comunidad de quienes recibieron esta carta? De modo que este pasaje, el primer versículo, no habla de los cristianos que roban, que mienten, que son inmorales, que han defraudado y que han hecho muchas otras cosas más. No está hablando de eso. ¿Por qué no está hablando de eso? Porque es muy claro cuando vamos al Evangelio, cuando vamos a Juan, el que escribió el Evangelio, escribe la primera, la segunda y tercera carta. Cuando vamos a la primera carta, da una instrucción muy linda con respecto a todos los pecados que comete el creyente. Capítulo 1, versículo 9. Si confesamos, vamos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Pero además en el capítulo 2 y el versículo 1 dice, estas cosas os escribo ¿para qué? ¿Para qué? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice que tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. Entonces, ¿de qué está hablando el versículo 26 de Hebreos? Todavía queda pendiente, ¿verdad? Si pecaren voluntariamente, no queda sacrificio para los pecados de aquellos. Estos pecados que cometemos voluntariamente nos pueden llevar allá. Y la respuesta es no. La palabra nos instruye claramente qué hacer. De modo que pregunto, ¿tenemos la práctica de ponernos al día con Dios? De confesar pecados. Consideremos lo siguiente. No estoy hablando aquí de categorías de pecado. Estos pecados sí puede cometer la iglesia, pero ¿cuál es ese pecado que todavía no llegamos a ver? Porque los pecados que comete la iglesia se confiesa, se deja de hacer. Pero tomemos en cuenta que aún el pecado dentro de la iglesia es devastador. Porque el mismo Señor Jesucristo nos dice que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque hacemos tropezar a los pequeños. Porque es de mal testimonio. Porque la iglesia deja de crecer. Porque empezamos a ver mucha carnalidad. Las consecuencias del pecado son graves. Pero ¿cuál es ese pecado cuya gravedad dice no habrá posibilidad para salir de ese pecado? ¿Qué pecado es y quiénes son? Vale la pena responder, ¿verdad? Vaya conmigo al versículo 27. Y dice el escritor de Hebreos, solo queda la terrible expectativa de juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. ¡Wow! ¿Es eso lo que hace Dios con el pecado, verdad? Pues sí. Eso es lo que hace Dios con el pecado. Revisando algunas anotaciones de John Piper, un maestro, predicador, pastor, él dice que esta declaración del Señor, que solo queda una terrible expectativa de juicio de Dios y de fuego violento que consumirá a sus enemigos. Dice aquí hay tres aspectos. Lo uno, que Dios en su justicia, Él es justo y legal. Y dice que Dios viene para demostrar su justicia y lo hará en el día final. Número dos, dice que Dios está emocionalmente enojado, pero
terriblemente enojado. Porque habla del fuego, no más. No. Habla del fuego violento. ¿Qué es un fuego violento para nosotros? ¿Un gran incendio de una ciudad? Tal vez. Un volcán que revienta y sube hasta lo máximo en la atmósfera. Tal vez. O ahora que estamos en la guerra, imagínense una bomba que termine con la mitad del planeta. Quizá, ¿saben? El fuego del que Dios habla es terriblemente mayor. No hay comparación. Dios actuará terriblemente enojado con quienes han faltado. Terriblemente enojado. Y por último, sugiere que es una actitud de carácter físico lo que Dios hace. El gusano que nunca muere y que estará allí minando por la eternidad a aquellos quienes no le han conocido a Él. Un fuego que nunca se apaga y por la eternidad. Eso nos parece terrible, ¿verdad? Sumamente fuerte. ¿Para quiénes va toda esta furia? Versículo 28 lo dice. Como ejemplo, versículo 28. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Aquí está lo serio de cómo Dios nos está mostrando. Si esto es lo que ocurre por faltar la ley de Moisés, ¿sabe lo que nos está diciendo Dios? El castigo va a ser severo. El castigo va a ser terrible. Pero vamos adelante y veamos y vamos a conocer acerca de Dios. Dios no es conocido por tan solamente aprender cosas acerca de Él. ¿No? Conocer acerca de Dios no es conocer a Dios. Haberse memorizado cosas y repetir cosas acerca de Dios, usted no le conoce a Dios personalmente. Conocer a Dios personalmente es un proceso de relación personal. De modo que aquí viene el versículo clave, versículo 29. Piensan pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? ¿Cuál es el pecado al que se refiere el autor de Hebreos? Es el pecado de aquellos de la congregación que habían escuchado tanto de Jesucristo, de su obra, del Evangelio. Es más, decidieron quedarse entre los que sí creyeron. Es más, participaron del bautismo y de la cena del Señor. Pero en sus corazones todavía está volver. Y el autor lo llama de manera muy fuerte. Pisotearon al Hijo de Dios. Le tomaron como inútil, inmunda la sangre de Jesucristo. Insultaron al Espíritu Santo. Cuando pensamos, ¿cuál es la línea roja que yo no debo cruzar? Es esa. Es esa. ¿A cambio de qué estaban haciendo aquello?
No es que, no, yo vuelvo a mi templo. Es que mi templo está en el centro de la ciudad, en Jerusalén. Ahí está el lugar santo y el lugar santísimo. Y allí están mis intercesores, están mis sacerdotes, y voy a llevar mi ofrendita. Y el autor de Hebreos dice, ustedes están pisoteando al Hijo de Dios y menospreciando la sangre de Jesucristo y poniendo por sobre la sangre de Jesucristo la sangre de los toros, de los machos cabríos, de todos los animales que eran llevados. La sangre de Jesucristo está puesta al final como inmunda. Digo entonces, ese movimiento dentro del contexto de la iglesia de los hebreos, ese movimiento es el que estaba minando y diciendo, aquello no es tangible. Debemos volver a lo que está acá, en el centro de Jerusalén. Debemos volver a hacer los sacrificios. Es bueno que hagamos un paralelo con lo nuestro. ¿Cuál es nuestro trasfondo? No, aquí no tenemos una iglesia satánica y que nos hemos ganado unos cuantos, pero solamente imagínense que vinieron, pero que en el fondo los que se han unido a nuestra iglesia empiezan a repartir y enseñar y decir, no, está bien, pero vengan a conocer de dónde nosotros venimos. Eso es muy grotesco. No, eso no pasa. No tenemos esa experiencia, pero sí tenemos la experiencia de haber dependido en prácticas religiosas vanas, en donde se sustituye el señorío de Jesucristo por alguien. ¿Sabe? Esta palabra no es mía. Porque si tenemos todavía una lucha con eso, o ustedes saben la lucha que tiene algún familiar con eso, qué apropiado es que vayamos a la palabra y le digamos, ¿sabes? No. El futuro puede ser un futuro en donde tenemos que encontrarnos con un Dios terriblemente enojado. Dios no soporta que el Evangelio de Jesucristo sea cambiado por algo. Dios no va a tolerar que el sacrificio de Jesucristo sea reemplazado por alguna práctica. No lo va a tolerar, no. Y más adelante el versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo pagaré lo que se merecen. Y también dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Y ahí tenemos un problema. ¿Juzgará a quién? ¿Y nosotros qué somos? ¿Y va a juzgarnos con fuego? No es una ajá. No somos puestos para juicio. No somos puestos para juicio. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios juzgará a su pueblo. Desde el Antiguo Testamento y hasta este día. Cuando Dios hablaba de su pueblo, el pueblo de Israel, hablaba de ese pueblo. Quienes fueron invitados a ser parte del pueblo de Dios, pero fueron todos circuncidados del corazón. Fueron todos como nación, pueblo de Dios, que van a estar con Él por la eternidad. Y la respuesta es no. Son aquellos que creyeron en las promesas. Son aquellos que realmente tuvieron ese encuentro con Dios. Pero hablemos de la iglesia nuestra. Nuestra iglesia. Nosotros hablamos y decimos, esta es la iglesia de Jesucristo. Esta. Y yo no puedo ir a su corazón e investigar y decir, sí, no, sabe, perdón, pero tú no. Vente acá,
tú sí, tú no, eso yo no lo hago. ¿Sabe de qué nos habla la palabra? La palabra sí nos habla de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Escuche bien, la iglesia de Jesucristo es aquella iglesia que no vemos. Es la iglesia universal que existe, la que va a irse con Él. La iglesia Los Cedros, los que son hijos de Dios, son parte de esa iglesia de Jesucristo. Pero cuando dice aquí el autor que Dios va a juzgar a su pueblo, Dios va a juzgar a su pueblo. Fue muy claro el Señor cuando habló que la cizaña crecerá juntamente con el trigo. Es más, nos dijo que no arranquemos la cizaña, no sea que lo arranquemos con trigo y todo. En otras palabras, el pueblo de Dios, o la congregación, o la iglesia, está compuesta como esta iglesia. Usted sí debe saber bien si usted no es un hijo de Dios. Usted debe entender si nunca ha dado ese paso de llegar a ser un hijo de Dios. Nadie le va a decir jamás: no puedes entrar porque no eres un hijo de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo lo que encontramos aquí. Porque vemos aquí un punto de no retorno. Rechazaron al Evangelio, pisotearon al Hijo de Dios, hicieron inmunda la sangre de Él, hablaron en contra del Espíritu Santo. Y ese llamado es muy puntual. Me encuentro de pronto en algo que pueda yo decir: Dios, ahora mismo yo quiero arreglar esta situación. Versículo 26 es un punto de no retorno. Porque han pisoteado, han hecho inmunda y han insultado. Versículo 27 dice que les espera una horrenda expectativa de juicio y les llama enemigos. Dios no llamó a nosotros, a cada uno de nosotros, para ser sus hijos y luego para llamarnos enemigos. No hay esa enseñanza. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es para aquellos quienes comprendieron, entendieron, pero nunca aceptaron. Pero déjeme decirle algo esperanzador. Porque la Biblia no nos deja con esto. Un hijo de Dios, un redimido, está en las manos del Dios vivo. Diría, está en las manos misericordiosas del Dios vivo. En sus manos, Dios desea que su misericordia sea la cúspide de su gloria ante los ojos de toda la creación. Desde que fue a la cruz, su misericordia es incomparable. Dios puso en marcha la historia de la redención para manifestar su gloria revelado precisamente esta capacidad de redimir que lo llamamos misericordia. Hay un salmo que
nos habla puntualmente de esa mano misericordiosa de Dios. Y dice que el Señor está detrás, escuche, está detrás y delante de nosotros. Y por arriba nos cubre con su mano. Y el salmista termina diciendo, cuán incomparable, difícil es, no la puedo entender, que mi Dios me proteja por detrás y por delante y que sobre mí ponga su mano. Ese es nuestro Dios. Esa es su obra cada día con nosotros. Me protege. Va por delante, está atrás, está abajo. Y dice, su mano está sobre nosotros. Si quiero escuchar un amén, su mano está sobre nosotros para protegernos. Amén. Yo quiero que solamente revisemos una lista grande que aparece desde el versículo 32 en adelante. Y escribe para hacerle notar a los lectores de la carta, a aquellos verdaderos hermanos y a aquellos que aún no han dado el paso, pero están dentro de la iglesia. Y les dice, empieza diciendo, acuérdense de los primeros tiempos. ¿Qué ocurría? En la siguiente línea dice, recuerden cómo aprendían de Cristo. Tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Así termina diciendo el versículo 32. Soportaron terrible sufrimiento. Versículo 33. Los ponían en ridículo ante los demás, en público. A continuación encontramos que dice que ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Es decir, había un espíritu de apoyarse mutuamente. A continuación dice que sufrieron junto a los que fueron metidos en la cárcel. Más adelante dice que les quitaron todos sus bienes. Sabían que en el futuro les esperaba cosas mejores. La historia nos habla muy claro. Los creyentes perdieron ciudadanía, perdieron derechos, totalmente. Perdieron sus cosas, todo lo que tenían. Y el autor les está diciendo, recuerden esto, recuerden esto. Pero los siguientes versículos nos vienen como una aplicación. Subraye, marque, porque esto es para nosotros. Versículo 35 en adelante dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Eso es muy para nosotros. Porque sabe, vez tras vez, una enfermedad, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un familiar, una situación adversa en la familia, un caos en el barrio donde vivo. De pronto es como un golpe que viene y me desestabiliza. Y hasta llegamos al punto de cuestionar y decir, Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué me permites todo esto? Y el autor sabe lo que está pasando con esa congregación. Pero hermanos, ustedes y yo sabemos de algunos de ustedes la situación que están viviendo. Y esta palabra es para nosotros cuando nos dice así de manera muy clara, para nosotros. No desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel quien viene vendrá
sin demorarse. Y ahora es muy apropiado, ¿verdad?, recordar eso, con todo lo que pasa en este mundo. ¿Sabe? Puede ser que las señales no sean las últimas señales, pero que son señales dichas en la palabra, lo son. Él viene. Él viene. Él viene. Y el autor de Hebreos nos da a manera de conclusión el versículo 38. Mis justos vivirán por la fe. Por lo que dice en la Reina Valera, más los justos por la fe vivirán. Pero añade una línea. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. ¿Estamos claros con eso? ¿Estoy empujando, desafiando a Dios a ira? La pregunta es, ¿está complacido Dios con la decisión que tomaste ayer o anteayer o en algún momento? Hay una práctica que hace, no, esto no le complace a mi Padre, a mi Dios. Pero anterior a esto, Él me declara y dice, el justo por la fe vivirá. ¿Sabe? El justo no es el que ha logrado hacer muchas cosas para verse justo. Es aquel quien Dios ha venido obrando en su vida y afirmando, Él es mío. Y Dios ha venido haciendo esto día a día. Aún en este momento, al terminar este tiempo, es una oportunidad para decirle a Dios, Dios, ahora mismo me pongo a cuentas contigo, Señor. Hoy me pongo a cuentas contigo. Termina el autor de Hebreos en este capítulo dándonos algo que contrasta con el primer versículo 26. Versículo 31 hace un tremendo contraste. ¿Qué es lo que decía el versículo 26? Piensen que cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios. Perdón, es el versículo 29, ¿no? Y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo. Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo, que nos trae la misericordia de Dios. Severo el castigo para aquellos. Pero note el versículo 29 cómo termina. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Ese es el gran contraste. Aquellos quienes hemos venido inmerecidamente para ser sus hijos. Puestos de pie, digámosle al Señor, Señor, danos de tu misericordia y de tu gracia. Si hay algo que me diga que esto implica pisotear a Jesucristo, su sangre y el Espíritu Santo, no lo volveré a hacer. Dios, hoy día te lo confieso. Y deseo tu bendición y tu ayuda. Ore conmigo, Señor amado, esta hora, en este momento, por el llamado de tu palabra, primeramente, confieso que yo soy pecador y que tú me has